Y aquí estamos de nuevo. Eh, Hoy quería comentar un poco las lecturas de la misa. A mí me encanta esta lectura de Hechos de los Apóstoles en el capítulo 12. Como decía yo ayer, la persecución, algo malo, produce algo bueno, que es la expansión de la iglesia, misiones de los apóstoles. La palabra de Dios iba creciendo, qué interesante, ¿no? Y se multiplicaba. Así que la palabra de Dios crecía y se multiplicaba. Papa Gregorio Magno habla de que la escritura crece cuando la leemos. Quiere decir que la comprendemos mejor, de algún modo adquiere la misma palabra de Dios una grandeza mayor cuando vamos descubriendo cosas en ella, etcétera, ¿no? Son cosas dignas de meditarse, ¿no? Y se multiplicaba, ¿verdad? Algún poeta teológico podrá pensar, a lo mejor la palabra de Dios es Jesús y su cuerpo, que va creciendo y se multiplican los miembros, ¿no? Cuando cumplieron su servicio, Bernabé y Saulo, fíjense que siempre se sigue el orden ¿no? En muchos casos, ¿no? Lucas, el gran compañero de Pablo, gran admirador de Pablo, el héroe de Hechos de los Apóstoles, en la segunda parte será Pablo, ¿no? El jefe de la iglesia es Pedro, en la primera parte de Hechos, ¿verdad? Y este Bernabé se volvieron a Jerusalén llevándose consigo con ellos a Juan por sobrenombre Marcos. Así que es uno de los pasajes estos que mencionan a Juan Marcos, ¿no? Juan será el nombre judío y Marcos el nombre pagano o romano, ¿no? Johanán, Dios ha tenido gracia o ha dado favor, es el nombre Juan, pero después Marcos tiene que ver con el dios Marte. Igual que Saulo es Dios ha pedido, o sea, el pedido, ¿no? Como el rey de Israel, y después Paulus es el pequeño, ¿no? Así que tenían un nombre judío y un nombre pagano o romano. En la iglesia que estaba en Antioquía había profetas y maestros, qué lindo. Bernabé, Simeón, llamado Níger, es que a lo mejor era negro este Simeón, ¿no? Lucio, el de Cirene, Manahem, hermano de leche del tetrarca Herodes, así que era alguien allegado a la corte, y en último lugar, Saulo, el más grande de todos, ¿no? Y entonces están ayunando, celebran el culto y dijo el Espíritu Santo, tienen una conciencia muy viva del Espíritu Santo que les habla y les manifiesta cosas, los guiará a toda la verdad, dirá Jesús en los últimos discursos de la última cena en Juan. Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he mandado. Entonces, después de ayunar y orar, así que están enfatizando estas prácticas, ¿no? Ayuno y oración, oración y ayuno. Les impusieron las manos, que es un tipo de bendición, de consagración, de ordenación, incluso, ¿no? Una cosa judía. Así hacen a los rabinos, ¿no? Que no son sacerdotes, pero les imponen las manos, creo que se llama smitá,
y los enviaron, que es una cosa que se hace a los profetas, ¿verdad? Con esta misión, que es la misma palabra en latín, enviar del Espíritu Santo, bajaron a Seleucia y de allí zarparon para Chipre. Así que toman un barco para esta isla de Chipre. Llegados a Salamina, anunciaron la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Así que todavía están limitados al mundo judío. Son los únicos que entienden esto del Mesías. El Mesías no era alguien que conocían los romanos ni nada de eso, ¿no? Ni siquiera, vaya, ni diciendo Cristo tampoco se entiende, ¿no? Eso es una cosa que solo conocen los judíos y los que van a la sinagoga los sábados, aunque no sean judíos, estos temerosos de Dios que habla Hechos de los Apóstoles. No se han convertido al judaísmo, no han sido circuncidados, pero sí conocen las Escrituras. Y eso después será importante en Hechos 15, cuando hay que decidir si hay que volverse judío para entrar en la iglesia. Y había fariseos en la iglesia primitiva que insistían en que para ser parte de la iglesia que creía en Jesús, había que volverse judío primero, circuncidarse, observar las leyes de la comida y después ya eran aptos para formar parte de la iglesia con los demás miembros que eran todos judíos, hasta que estas misiones resultan en la multiplicación de conversiones de los paganos a Jesús, y entonces ya esta gente pagana, griegos, romanos, lo que sea, que no tienen estas costumbres judías, ni se circuncidan, ni observan la dieta judía, ni nada de eso, era muy difícil comer juntos, porque el judío no come con alguien que coma sangre o que coma carnes de diferentes tipos prohibidos, etc. Y entonces hará falta decidir esta cuestión y se hará un compromiso, ¿no? Los que entran a la fe, a la iglesia de los paganos, por lo menos observen 4 cosas fundamentales: no comer sangre, abstenerse de la impureza, no comer animales estrangulados, sacrificados a los ídolos, etcétera, como lo mínimo para la convivencia. Y poco a poco, obviamente, la iglesia se vuelve más de extracción griega, pagana, y la parte judía como que se ha olvidado, yo diría casi hasta el día de hoy, ¿no? Y yo me identifico mucho con esto de los maestros de la iglesia con Saulo o Pablo en el último lugar. Yo sentí una vocación a los dominicos muy joven, y no tenía la madurez, ni la sabiduría, ni la guía de gente que yo escuchara, y tuve muchas tragedias en mi familia, etcétera, y me salí de la orden, y en verdad es un peso de remordimiento, de lamento que cargo, porque hubiera sido algo muy bonito, quizá un ideal incumplible para mí, ¿no? Un amigo mío murió hace poco y él se quedó en la orden, pero a lo mejor no vivió su vocación de ese modo ideal, ¿no? Así que a veces se dice mejor solo que mal acompañado, o mejor un buen laico que un mal sacerdote, etcétera. Así que, pero de todos modos, yo creo que la lección para mí es la lección de la humildad e incluso del gran peso de todas las cosas que no hemos hecho bien, que en el juicio dependeremos de la misericordia de Dios. Como Teresita de Jesús, del Niño Jesús, decía: llegaré a Dios con las manos vacías. Lo que he hecho es muy poco, y
y eso, ¿no? Así que Dios se puede hacer muchas cosas con lo que nos sucede, y quizá la actitud más cristiana es la actitud de humildad y de incluso de vaciamiento en lo posible del ego que tenemos, ¿no? Después de la lectura del Evangelio de Juan es muy interesante, es la parte final de la primera parte del Evangelio de Juan, que se llama el libro de los signos. Así que en la primera parte del Evangelio de Juan Jesús hace estos signos, algunos cuentan 7 signos, ¿no? Desde convertir el agua en vino en la boda de Caná, hasta la resurrección de Lázaro, que en verdad es lo que decide la muerte de Jesús en Juan. Él purifica el templo al principio del Evangelio de Juan, contrariamente a los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, que hace un viaje a Jerusalén, no 3 como en Juan, y en ese viaje lo primero que hace es ir al templo y entre comillas, lo purifica, ¿no? Y algunos vinculan, obviamente, por el relato del juicio de Jesús ante el Sanedrín, vinculan alguna acción o dicho contra el templo como la causa de el enjuiciamiento de Jesús, ¿no? Oímos decirle, lo oímos decir, yo destruiré este templo y en 3 días, hecho por mano humana, y en 3 días construiré otro no hecho por manos humanas. Así que lo acusan de decir que lo va a destruir, o en Mateo que puedo destruirlo. En Lucas no aparece eso, se le aplica a Esteban en Hechos de los Apóstoles, para que vean las diferencias de los relatos, ¿no? Hay una pluralidad, una manera múltiple de ver las cosas. Y en el Evangelio de Juan, famosamente, Jesús no dice que va a destruir el templo, sino destruyan este templo y yo lo levantaré, no edificaré, sino lo levantaré en 3 días. Estaba hablando de su propio cuerpo como templo y de la resurrección como el levantarse. Así que son 4 diferentes puntos de vista, ¿verdad? Y el de Lucas bastante diferente, se le aplica a Esteban en Hechos 6 y eso, ¿no? Pero aquí lo interesante del final del libro de los signos es que es como un juicio. Jesús ha dado todas sus pruebas, evidencia, etcétera, y no han creído, no han creído, no han distinguido, no han discernido quién era Él. Seguían un manual de reglas, y según ese manual de reglas, Jesús era un malvado digno de muerte. Rompe la Torá, le dicen a Pilato en Juan 19, y por eso lo queremos muerto.